Un año de aniversarios. Por Thomas Sowell. Publicado el 2 de enero de 2015. 2014 ha sido un año de aniversarios. Era el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, una guerra que muchos en ese momento vieron como una locura y predijeron que sería el presagio de una Segunda Guerra Mundial una generación más tarde. 2014 fue también el 70 aniversario del fatídico desembarco en Normandía que marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. 2014 fue también el 60 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Brown v. Board of Education que marcó el comienzo del fin de la segregación racial, el 50 aniversario de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el comienzo de la Guerra contra la Pobreza del presidente Lyndon Johnson. Programas. Los aniversarios son oportunidades para mirar hacia atrás a los puntos de inflexión históricos, comparar la retórica de la época con la realidad que ahora sabemos que se desarrolló y aprender lecciones duras sobre la diferencia entre la retórica y la realidad de nuestro propio tiempo. Hace 100 años, el presidente de los Estados Unidos era Woodrow Wilson, el primer presidente en afirmar abiertamente que la Constitución de los Estados Unidos estaba obsoleta y que los tribunales deberían erosionar los límites que la Constitución impuso al gobierno federal. Hoy, después de 100 años de cortes que erosionaron las protecciones constitucionales de la libertad personal, ahora tenemos un presidente que nos ha acercado peligrosamente al gobierno de un solo hombre, cambiando unilateralmente las leyes aprobadas por el Congreso y negándose a hacer cumplir otras leyes, especialmente sobre inmigración. Al igual que Woodrow Wilson, nuestro actual presidente es carismático, vanidoso, estrecho y testarudo. Alguien dijo de Woodrow Wilson que no tenía amigos, solo esclavos devotos y enemigos. Esa descripción se acerca demasiado a la descripción de Barack Obama, con su devota guardia política del palacio en la Casa Blanca a la que escucha, en contraste con los generales a los que ignora en cuestiones militares y los médicos a los que ignora en cuestiones médicas. Tanto Wilson como Obama han sido grandes creadores de frases y deleitantes de la multitud. Todavía estamos tratando de hacer frente a los estragos que dejó la sonada frase de Woodrow Wilson sobre la autodeterminación de los pueblos. En primer lugar, nunca fue autodeterminación. Fue la determinación arbitraria del destino de millones de personas en naciones talladas en imperios desmembrados por los vencedores después de la Primera Guerra Mundial. Ni a los irlandeses en Gran Bretaña ni a los alemanes en Bohemia se les permitió determinar quién los gobernaría. Tampoco había nadie en África. La consecuencia de la fragmentación de grandes naciones fue la creación de naciones pequeñas y vulnerables que Hitler pudo eliminar una por una durante la década de 1930. Las minorías que protestaron porque estaban siendo oprimidas bajo el imperio austrohúngaro obtuvieron sus propias naciones, donde su propia opresión de otras minorías fue a menudo peor que la que habían experimentado en el imperio austrohúngaro. Todavía estamos tratando de resolver el caos en el Medio Oriente que surge del desmembramiento del Imperio Otomano. ¿Cuánto tiempo llevará a resolver los estragos dejados por la política exterior de Barack Obama? Solo el futuro lo dirá. Cabe señalar que, después del carismático Woodrow Wilson, ninguno de los siguientes 3 presidentes fue carismático en lo más mínimo. Esperemos que los votantes de hoy también hayan aprendido cuán peligrosos pueden ser el carisma y la retórica simplista y qué infantil autocomplacencia es elegir un presidente sobre la base del simbolismo. Woodrow Wilson fue el primer sureño en ser elegido presidente desde la Guerra Civil, ya que Obama se convertiría en el primer presidente negro. Pero ninguno de los hechos los calificó para ejercer los enormes poderes de la presidencia. Tampoco lo será ser la primera mujer presidenta, el primer presidente hispano u otras primicias similares. Dado que 2014 ha sido el 50 aniversario de la Guerra contra la Pobreza del presidente Lyndon Johnson, debemos señalar que esta fue otra guerra que perdió la administración de Johnson. Tanto el presidente Johnson como el presidente John F. Kennedy antes que le dijeron que el propósito de la guerra contra la pobreza era ayudar a las personas a ser autosuficientes para terminar con la dependencia de los programas gubernamentales. Pero 50 años y billones de dólares después, hay más dependencia que nunca. Esperemos que hayamos aprendido algo de las debacles pasadas.